En este módulo de la semana 4 vamos a hablar cómo funciona la evaluación y medición de la ciberadicción a partir de los siguientes temas. Introducción a la evaluación de las ciberadicciones, papel de evaluación en la prevención y el diagnóstico, criterios e indicadores para la identificación del uso problemático y la ciberadicción, instrumentos y cuestionarios más utilizados, y consideraciones éticas y contextuales en la evaluación de las ciberadicciones. Por ello, el objetivo va a ser comprender el papel de la evaluación y la identificación, prevención y orientación diagnóstica de las ciberadicciones, analizando sus fundamentos conceptuales, criterios, indicadores, instrumentos y consideraciones éticas con el fin de diferenciar un uso funcional de un uso problemático. El primer tema va a ser introducción a la evaluación de las ciberadicciones. ¿Por qué hablar de evaluación? Empecemos por lo esencial. ¿Qué entendemos por evaluación de las ciberadicciones? Evaluar las ciberadicciones no significa etiquetar rápidamente a una persona, ni asumir que todo uso intensivo de la tecnología es patológico. Más bien, se trata de un proceso sistemático que busca comprender cuándo, cómo y el por qué el uso de Internet comienza a generar malestar y deterioro en la vida cotidiana. En una sociedad altamente digitalizada, la evaluación es clave para distinguir entre un uso funcional y un uso problemático, evitando tanto la minimización del problema. ¿Qué entendemos por ciberadicción? La ciberadicción se describe como un patrón de uso excesivo, compulsivo y difícil de controlar, que va más allá del simple hábito o la preferencia personal. No se trata solo de usar mucho el teléfono o pasar muchas horas conectado, sino de llegar a un punto en el que ese uso ya genera un malestar psicológico, interfiere con actividades importantes, produce consecuencias negativas persistentes. Un aspecto clave es que la persona suele mantener la conducta a pesar de conocer sus efectos negativos, lo que la diferencia de un uso intensivo pero adaptativo. Hablaremos un poco sobre la situación actual en los manuales diagnósticos. Algo muy importante de mencionar es que a pesar de su impacto creciente, la ciberadicción no está reconocida como un trastorno independiente en los principales manuales diagnósticos internacionales, como la OMS, ICD o la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM. La única excepción parcial es el trastorno ad hoc por Internet, el cual está incluido en el DSM-5, pero clasificado como una condición que requiere más investigación. Esta falta de reconocimiento formal no significa que el problema no exista, sino que todavía hay un debate científico sobre cómo definirlo, medirlo y diferenciarlo de otros trastornos. Y es precisamente aquí donde surgen los principales desafíos de la evaluación. Ahora veremos los desafíos clave en la evaluación de las ciberadicciones. El primer desafío es la falta de consenso conceptual. No existe una definición única de ciberadicción. En la literatura se utilizan varios términos como adicción a Internet, uso problemático de Internet, uso compulsivo, uso disfuncional. Esta diversidad genera mucha confusión, dificulta la comparación entre estudios y también limita la existencia de criterios diagnósticos claros y universales. El segundo desafío que tenemos es la ausencia de pruebas clínicas definitivas. A diferencia de otros trastornos, no existe una prueba oficial y universalmente válida
que permita diagnosticar una ciberadicción de forma clínica. La mayoría de instrumentos disponibles fueron adaptados de modelos de adicciones previas, como las conductuales o las relacionadas con sustancias. El tercer desafío que tenemos es el método de evaluación. La mayoría de herramientas se basan en autoinformes, es decir, los cuestionarios que la persona responde sobre su propio comportamiento, el que va dentro de la historia clínica. Esto permite obtener información valiosa, pero también tiene limitaciones como la percepción subjetiva o la minimización del problema. Pero ahora entremos al enfoque correcto, el deterioro funcional. Un punto clave en la evaluación es entender que el problema no es la cantidad de tiempo, sino el impacto del uso en la vida de la persona. La evaluación debe centrarse en identificar señales como la pérdida de control sobre el uso, las consecuencias negativas persistentes, la interferencia con actividades académicas, laborales, sociales y el malestar emocional, cognitivo o conductual. Este enfoque permite diferenciar entre personas que usan Internet muchas horas por motivos funcionales y personas cuyo uso genera un deterioro significativo en su bienestar. Por eso, la evaluación se centra en cómo afecta el uso, no solo en cuánto se usa. ¿Adicción a Internet o adicciones en Internet? Otro aspecto importante es que muchos expertos proponen hablar de adicciones en Internet, más que adicción a Internet. Esto significa que el objeto de la adicción no sería la red en sí, sino actividades específicas como videojuegos en línea, redes sociales, apuestas, compras digitales. Esta distinción es clave para la evaluación, ya que permite un análisis más preciso del comportamiento y evita generalizaciones excesivas. Ahora, ¿para qué sirve realmente la evaluación? El objetivo principal de la evaluación no es diagnosticar de manera automática para nada, sino comprender el impacto real del uso digital en la vida de la persona. Por eso la evaluación permite diferenciar uso intenso pero saludable de un uso problemático. También detectar señales tempranas de riesgo, orientar a estrategias de prevención e intervención y también evitar que un hábito cotidiano se transforme en una fuente de un malestar crónico. En definitiva, evaluar es entender antes de intervenir y hacerlo de manera cuidadosa, contextualizada y basada en evidencia.